Vamos a continuar hablando sobre las generalidades de la mecánica de suelos. Entonces partamos de un hecho. Nosotros como ingenieros básicamente estudiamos física, estudiamos mecánica como ingenieros civiles. Ustedes estudian mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, mecánica de medio continuo. Dentro de todas esas aproximaciones, la mecánica de suelos tiene un lugar particular debido a las características del material. Es un material particulado. Un suelo básicamente son partículas disgregadas de material que se formaron como saben de geología, por el intemperismo, ya sea mecánico o químico de las rocas. Entonces básicamente son partículas que están una junto a la otra. Para formar ese agregado de partículas es lo que nos forma los suelos. Por favor, recuerden de sus cursos anteriores. Hasta principios del siglo XX, aunque ya se tenían algunos de los elementos que después se incorporarían a la mecánica de suelos, formalmente la mecánica de suelos no existía. Fue hasta principios del siglo anterior que se empezó a darle cierto formalismo y empezar a tratar la mecánica de suelos como una disciplina aparte que requería sus propios planteamientos para resolver todos estos problemas que se trabajan en la geotecnia, en la mecánica de suelos. Entonces, miren acá este contexto histórico, unas pocas líneas para que ustedes tengan una idea general de qué es lo que les estoy hablando. Pensemos primero también la forma como ustedes estudian. A principios del siglo XX se tenían ya modelos de comportamiento de materiales, pero esos materiales o esos modelos estaban enfocados principalmente a materiales como el concreto y el acero, que pues son materiales diferentes. El concreto tiene un material masivo, continuo. En el acero ustedes tienen unas barras de materia, unos sólidos a los cuales ustedes les pueden aplicar las leyes de la física y calcular su comportamiento o calcular sus esfuerzos y deformaciones. Esos materiales además son materiales hechos por el hombre, son materiales que al ser hechos por el hombre están muy controlados, el proceso de fabricación es muy controlado, todas las propiedades no varían. Ustedes pueden hacer un concreto de 21 megapascales, ese concreto cuando ustedes vayan a llevarlo a un ensayo de laboratorio les va a dar 21 megapascales o 20.5 o 22, pero va a estar siempre muy cerca de 21 megapascales porque se controló su fabricación, su producción se controló por un proceso con unos protocolos elaborados por el hombre, muy controlados. ¿Qué pasa con los suelos? Los suelos son materiales de origen geológico que tienen propiedades muy variables. Ustedes lo saben, cuando estudiaban geología ustedes veían las rocas tienen propiedades muy variables. Ustedes tienen una arcillolita, una arenisca, esas rocas nos originan los suelos. Entonces los suelos generados por esas rocas que ya tienen propiedades variables pues van a tener propiedades muy diferentes y no hay forma de controlarlo, es un material natural y no hay un proceso de fabricación del hombre que lo controle. Entonces los suelos, empezando por ahí, van a tener propiedades muy diferentes porque van a ser muy variables dependiendo debido a su origen geológico. Entonces, en este contexto como incierto, que no existían materiales, vino un ingeniero mecánico a principios del siglo anterior, del siglo XX. Hacia los años 20, este ingeniero Carl von Terzaghi, nacido en Praga, es decir, es checo, en 1883, y que estudió en Austria, en Graz, todo en ese momento, todo eso era Alemania. Era del Imperio Austrohúngaro. Este ingeniero mecánico empezó a trabajar con los suelos y empezó a proponer todo un formalismo matemático, un formalismo de estudio, un protocolo para estudiar los suelos, y los recogió, todos esos desarrollos que él hizo los recogió en un término que él llamó la mecánica de suelos, y en 1925 publicó este libro conocido como Los Fundamentos de la Mecánica de Suelos. Él, en ese libro, a partir de ese libro, se empezó a generar este concepto y a conocer ya la mecánica de suelos como una disciplina independiente, formal. Y fue también Terzaghi quien nos ofreció una primera definición bastante racional de lo que es la mecánica de suelos. En 1943, en su libro Theoretical Soil Mechanics, que es el primer libro de mecánica de suelos teórico que se escribió, entonces él define la mecánica de suelos
como la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a problemas de ingeniería que tienen que ver con sedimentos y otras acumulaciones de partículas sólidas no consolidadas producidas por la desintegración química y mecánica de las rocas, sin importar si estas contienen o no materia orgánica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a aplicar las leyes de la mecánica a la solución de problemas de ingeniería que tienen que ver con suelos. Eso en esencia es la definición que nos da Terzaghi de la mecánica de los suelos, teniendo en cuenta que los suelos son materiales no consolidados. Cuando él dice materiales no consolidados se refiere a que son partículas individuales, un agregado de partículas sueltas, a eso se refiere él. Y a eso le vamos a aplicar las leyes de la mecánica y de la hidráulica para resolver problemas a esos materiales. Entonces aquí, como ven en este resumen, hay que tener en cuenta las leyes de la mecánica y lo que es el suelo. Repito, el suelo visto como partículas de materiales sueltos, lo que lo hace diferente a una roca, lo hace diferente al concreto. Entonces miremos un poco qué es el problema en general que nosotros queremos resolver en geotecnia, en mecánica de suelos. Nosotros vamos a ponerle al terreno unas cargas que puede ser una cimentación de un edificio, puede ser un talud cuando se hace una excavación, puede ser una presa para construir o generar un reservorio de agua, puede ser un muro de contención, puede ser una estructura petrolera, una isla. Entonces nosotros lo que queremos con la geotecnia es definir qué va a pasar aplicando esas leyes de la mecánica y de la hidráulica aplicadas al suelo. Queremos ver qué es lo que va a pasar, cuánto se va a deformar ese suelo, porque ustedes entenderán que si yo tengo yo construyo un edificio aquí en el campus de la universidad, como el edificio nuevo que tenemos, pues cuando yo lo construyo, pues él va a generar una presión sobre el terreno y pues eso va a generar una deformación que se llama asentamiento. Entonces la idea es que nosotros seamos capaces de predecir ese asentamiento y de construir o hacer unas recomendaciones para que ese asentamiento no sea muy grande. ¿Qué tal que yo haga el cálculo y diga, no, ese suelo es muy blandito, entonces el asentamiento va a ser 1 metro? Pero pues ustedes imagínense que un edificio se hunda 1 metro, eso no se puede. Entonces uno debe empezar desde la geotecnia a dar soluciones para que todos los diseños que se hagan tengan un buen comportamiento. No es solamente predecir, también es generar soluciones para que las cosas tengan un buen comportamiento. Entonces miremos aquí algunos ejemplos de lo que les estoy diciendo. La Torre de Pisa, yo construyo un edificio, en este caso la torre inclinada de Pisa. Aquí yo debo construir un modelo como geotecnista del suelo debajo de esa cimentación y ver qué es lo que está pasando para proponer una solución. Les voy a decir que aquí hay capas de arena, capas de arcilla, capas de limo, y debo asignarle unas propiedades. Así como el concreto tiene propiedades de resistencia, el suelo también va a tener propiedades. Si un concreto resiste 21 megapascales, una arcilla puede resistir 0.05 megapascales. Entonces ya los órdenes de magnitud son muy diferentes. Miren un puente, ustedes ven el puente, uno ve la estructura, pero miren realmente todo lo que se necesita, un modelo donde yo necesito saber debajo del agua qué suelos tengo y cómo voy a transferirle yo cargas. Entonces digo, si solamente monto una cimentación superficial como esto que se ve acá, pues eso se me va a hundir. Entonces necesito estructuras adicionales como un pilote, o estructuras más complejas, o estructuras diferentes como islas artificiales aquí para reducir la socavación y también para generar la cimentación de ese puente. Entonces desde la geotecnia la idea es esa, que nosotros generemos soluciones, brindemos soluciones para los problemas, no solamente digamos que está el problema. Entonces uno debe hacer modelos. La geotecnia no es una ciencia como de empírica pura, que yo voy allá y miro al campo y digo, no, ese suelo es de buena calidad, es de mala calidad, entonces hagamos una zapata de 1 por 1. No, esto requiere un ejercicio de ingeniería juicioso, una modelación juiciosa que me diga qué efecto va a tener la estructura en el terreno, cómo va a responder ese terreno y qué le va a hacer a la estructura. Entonces cuando yo soy capaz de decir eso como geotecnista, esto le va a hacer unos esfuerzos, le va a generar unos esfuerzos a la estructura grandes. Esa información yo se la brindo al ingeniero estructural, quien va a definir cuál es el refuerzo que se requiere para esa estructura. ¿Listo? Entonces la idea, ese es el concepto general que se tiene, o la idea general que uno tiene cuando está trabajando en mecánica de suelos. Entonces la idea es construir esos modelos.
Entonces, por favor, tengan cuidado con la sobresimplificación. Cuando la gente no sabe geotecnia, suele pensar que esto es casi que ir a uno al terreno de adivinar. No, uno debe hacer un ejercicio juicioso, debe ir y sacar muestras, como ven ustedes en geología, ir con un taladro o con un equipo de perforación allá al terreno y sacar muestras y ver qué es lo que hay para poder decir aquí que yo tengo todas estas capas. No es que yo voy y miro por encima y veo, no, yo llevo un taladro y miro qué es lo que tengo. Tratar de generar la mayor información que se pueda. Uno, es costoso, hacer perforaciones es costoso, a veces no se paga muy bien, pero uno como ingeniero responsable debe generar todos los datos que necesite y no ponerse a inventárselos ni ponerse a utilizar correlaciones. Tener en cuenta las particularidades de los ensayos, a veces los laboratorios no quedan bien, entonces tener todo eso en cuenta, ir a hacer ensayos de campo, que ya ustedes verán en el curso de cimentaciones, y siempre tener en cuenta la variabilidad de las propiedades. Yo les decía hace un rato, esta arena, por ejemplo, esta capa que ustedes ven aquí de arena, esa capa va a tener unas propiedades poco diferentes en este punto a este punto, porque es un material de origen geológico. Entonces, imagínense que esto lo depositó la acción del río Sinú, por ejemplo, piensen en un río. Aquí depositó unos materiales ligeramente diferentes a estos, que pueden ser parecidos, pero son diferentes. Entonces las propiedades, la resistencia aquí puede ser un poco mayor o menor que la resistencia acá. Entonces uno debe tratar de, con criterio, ir a campo y decir, bueno, voy a hacer ensayos en este punto y en este punto, para saber cómo varían las propiedades. Hay que tener mucho cuidado. Listo. Más adelante continuaremos con algunos ejemplos ya más concretos de los problemas que se resuelven en geotecnia. Gracias.